Sin dudas, la muerte de Su Majestad, la reina Isabel II de Reino Unido, conmociona a cientos de miles de personas que le rinden tributo en las afueras del Palacio de Buckingham en Londres. Aunque su nombramiento como reina respondió en verdad a una inesperada abdicación de su tío, que la puso a ella como heredera tras la muerte de su padre, ha sido la monarca británica que más tiempo estuvo en el cargo. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene su muerte para la realidad política de ese país? Para poner esta noticia en contexto, ya le damos las buenas noches a nuestra analista política Cristina Escobar. Cristina, bienvenida. Gracias, buenas noches, Froilán, Giselle. Tributos desde todas partes del mundo. Líderes políticos postean sus fotos con la reina. Elton John le canta desde un concierto en Toronto y Mick Jagger honra a la reina. Y Reino Unido tiene un nuevo rey que ha esperado 70 años para asumir un cargo que será difícil de llevar, como lo hizo Isabel. Habrá que cambiar millones de billetes de libras en circulación con el rostro de la reina, monedas, banderas, buzones de correos con su sello, hasta el himno. Habrá que ajustarlo para mencionar al nuevo monarca. Y es que Isabel vivió una guerra mundial, 15 primeros ministros siendo reina, desde Winston Churchill hasta Liz Truss, a quien recibió 2 días antes de morir. Lo ha vivido casi todo, y el peso de su experiencia y su capacidad para mantenerse distante de los vaivenes políticos de su país la hacen merecedora de respeto y agradecimiento. Un medio británico ha dicho algo muy certero. Ha tenido una vida de privilegio y de sacrificio, y los que la critican por lo primero no pueden negar lo segundo. Asumió la corona como un sacerdocio, poniendo su propia vida en segundo plano, sentando ese ejemplo para su familia que lógicamente no pudo seguir, porque la vida no es una coreografía. Sobrevivió muchos escándalos, divorcios de 3 de sus hijos, la muerte de Diana y las críticas a su reacción, algunos consideran distante y tardía, la reciente acusación de su hijo, el duque de York, de haberse involucrado con Jeffrey Epstein, acusado de tráfico de mujeres. Hace menos tiempo, las contradicciones con Harry, hijo menor de Diana, y su esposa, Meghan Markle, por haber sentido el peso del racismo y no soportar las presiones de una institución que impone modos de vida acomodados, pero que niegan libertades personales. Es sin duda la familia más cuidadosamente observada probablemente del planeta. Se espera que sean atractivas celebridades y sí que atraen turistas a las inmediaciones de sus palacios y residencias londinenses, pero al mismo tiempo se les pasa por un examen moral y ético en cada decisión que toman, en cada ropa que usan, en cada opinión que expresan. De hecho, a la reina la conocían por su capacidad de conversar amablemente con todos, pero nunca de nada verdaderamente importante o personal, y así huía de mostrar su propia individualidad, que no importa cómo fuese, siempre atraería críticas y debates. Una jefa de Estado que no manda o mandaba poco, con interminables tareas protocolares y cuya tarea más importante sin duda es ir con la marea de primeros ministros que han ido cambiando frente a sus ojos. La monarca vio el mundo cambiar, pero Isabel ajustó su inevitable apego a las tradiciones para dar una imagen más humana de la realeza, abriendo las puertas de su propia vida a las cámaras de la naciente televisión. Se le acusa a las monarquías sobrevivientes del abuso de su privilegio de clase. Es casi que mitológico, raro, poco práctico en estos tiempos. El ahora rey Carlos, quien como vimos visitó Cuba con la ahora reina consorte, no tendrá una tarea fácil. El espíritu republicano no prevalece, pero pulula. Su madre era querida y popular y era el símbolo de la estabilidad, de la entrega a la institución que los británicos ven como el punto de balance de su sistema político bajo profundo estrés. Ha muerto la reina cuando Reino Unido estrena primera ministra tras una crisis política y económica que tiene a los ciudadanos en huelgas y sacando cuentas de cómo podrán con los precios de las cuentas en el hogar. Carlos además llega al cargo tras años de escrutinio público y críticas por haberse divorciado de quien no amaba en un matrimonio que convino a la corona pero nunca a él o a la propia Diana. Tiene además la responsabilidad de mantener el vasto reinado de la madre que incluye a decenas de países de la Mancomunidad de Naciones, países que la mayoría pertenecieron al Imperio Británico, en el que se respira afecto, pero también reproches por ese gran imperio que se enriqueció con los recursos de sus colonias y que de dominio militar y político evolucionó a un dominio económico. Muchos de esos países de la Mancomunidad o Commonwealth reconocían como jefa de Estado a Isabel, entre ellos Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Jamaica y muchos otros. No obstante, no hace mucho tiempo el ahora rey estuvo en una ceremonia de divorcio en la que Barbados se proclamó república, eliminando a la monarca británica como jefa de Estado. No le será fácil, pero la tradición lo acompaña al rey Carlos III y el hecho de que muchos británicos ven a la corona como un punto de equilibrio
estable, seguro, en un huracán de intereses políticos. Y cuando se haga el balance de qué significó la reina Isabel II, habrá que comprender que como llevaba tantos años en el cargo, de alguna manera dábamos por sentado su comportamiento. En un mundo en el que los políticos han evolucionado a comportamientos deleznables en algunos casos. Desde el expresidente estadounidense Donald Trump, recordemos que en una visita que hizo a Londres, mientras caminaba en el Palacio de Windsor con ella, se le adelantó, violando todos los protocolos, y luego le caminó por delante de la reina, y por cierto, de una anciana a la que él debía honrar. Difícil que él haya comprendido que esa era su función en ese encuentro también. Y sobre políticos con comportamientos reprochables no podemos dejar de mencionar que el anterior primer ministro de ese mismo país, que en algún momento de su vida profesional fue expulsado de un medio de comunicación por inventar una cita, ahora pagó el costo público que le trajo haber organizado una fiesta cuando todo el país estaba bajo cuarentena por la pandemia, cuando la propia reina se sentó sola en el funeral de su esposo por el aislamiento impuesto por la COVID-19. Mientras tanto, el primer ministro organizaba una fiesta. Es decir, no podemos asumir que el comportamiento apegado a la decencia, el respeto, el sentido común, son inherentes a los altos cargos políticos. Y en un contexto en el que se pueden hacer tantos cuestionamientos éticos a la cúpula política, Isabel era un símbolo de integridad y devoción a la corona y a la institución. 70 años bajo escrutinio público, ella, sus hijos y sus nietos, y la lloran sus súbditos. No muchos políticos serán honrados con tanto sentimiento y de una manera tan multitudinaria tras su partida. Días de luto a los que el gobierno cubano se ha unido junto al pueblo decretando duelo oficial. Un símbolo ha muerto. Una mujer coherente con su familia y con su clase, capaz de sostener la corona británica, que 70 años después está muy viva. El rey Carlos asume entonces el cargo mientras muchos vuelven la mirada, esperan, necesitan seguir viendo a esa institución como un asidero en tiempos de crisis. Buenas noches.